Jorge Messi murió el sábado 8 de agosto a las 2 de la madrugada en un sanatorio de Rosario. 68 años. Casi 40 de ellos negociando, filtrando y decidiendo cada paso alrededor de su hijo. Deja un imperio de más de $1.000 millones, contratos, marcas, una empresa que lleva su apellido y que, hasta su muerte, él controlaba. Y deja una pregunta que nadie en el entorno de Messi quiere responder todavía. ¿Quién manda ahora? Porque dentro de ese imperio, en silencio, durante más de una década, ya había otro Messi moviéndose, su hermano mayor, y ahora, aunque nadie lo diga en voz alta, esa pregunta ya empezó a tener nombre. Para entender lo que se abre ahora, hace falta una sola frase sobre lo que fue Jorge. No fue solo el padre de un futbolista, fue el hombre que se sentó frente a Adidas, frente a Barcelona, frente a Arabia Saudí, y decidió qué firma valía la pena y cuál no. Fue la persona en la que Messi confió, sin discutir, durante 40 años. Esa clase de confianza no se construye. Se hereda de la infancia, de las decisiones más duras, de las noches en las que había que elegir entre quedarse en Rosario o jugárselo todo en Barcelona. Jorge tomó esas decisiones, una detrás de otra, y ganó. Jorge mismo lo explicó alguna vez, con la sequedad que lo caracterizaba: nosotros tratamos de que él solo se dedique a jugar. Esa frase resume 40 años de trabajo invisible. Blindar a Messi de todo lo que no fuera una cancha. Ahora esa silla está vacía. Messi tiene 39 años. Está en el tramo final de su carrera como jugador, y detrás de él sigue funcionando una maquinaria que no se apaga con un retiro. Contratos por firmar, marcas que siguen pagando, un patrimonio que no deja de moverse, aunque él deje de correr en una cancha. Alguien tiene que seguir tomando esas decisiones. La pregunta ya no es futbolística, es esta: ¿quién se sienta ahora en el lugar de Jorge? Mientras el mundo lloraba a Jorge, casi nadie hablaba del hombre que llevaba una década parado justo detrás de él, Rodrigo Messi, nacido en 1980, el mayor de los 4 hermanos. Mientras Lionel se convertía en el futbolista más observado del planeta, Rodrigo construía algo distinto, una carrera empresarial casi invisible, pegada al apellido pero fuera de cámara, casado con Florencia Parisi, padre de 3 hijos, Agustín, Morena y Benjamín. Una vida familiar estable, sin escándalos, sin portadas. Y esa invisibilidad no es casualidad, es estrategia. Porque mientras Jorge negociaba con Adidas, con clubes, con gobiernos enteros, Rodrigo hacía el trabajo que nadie ve: coordinar publicidad, cerrar agenda, sostener la operación diaria de Leo Messi Management. Desde 2015, esa participación empezó a crecer. En 2016, Jorge y Lionel fueron condenados en España por delitos fiscales vinculados a los derechos de imagen del futbolista. Ninguno pisó la cárcel. Pero trascendió que, puertas adentro, algo empezó a cambiar. Según reportaron en su momento distintos medios, Jorge habría comenzado a soltar, poco a poco, el control absoluto que había tenido sobre las sociedades familiares, sociedad por sociedad. ¿Y quién empezó a ocupar ese espacio, según esas mismas versiones? Rodrigo. Ahí no termina la historia. Ahí empieza la parte que casi nadie conoce. Porque Rodrigo no se limitó a heredar tareas de su padre. Construyó su propio negocio, desde cero, con su propio nombre en juego. A mediados de la década pasada, apenas conseguido el histórico triplete del Barcelona de 2015, registró en la ciudad condal una sociedad propia, AMB Rosario. Al principio, esa empresa solo se ocupaba de una cosa: gestionar la figura de su hermano. Pero Rodrigo fue más allá. Empezó a representar a otros nombres. Jóvenes promesas que despuntaban en las categorías inferiores del propio Barcelona. Uno de ellos, Conrad de la Fuente, llegó a debutar con el primer equipo blaugrana. Rodrigo Messi, en silencio,
se estaba formando como agente por derecho propio, no como el hermano de, como un operador con cartera de clientes, oficina propia y decisiones que no dependían de Jorge. Esa estrategia se aceleró en 2021, cuando Lionel dejó el Barcelona rumbo al PSG. Cuando Lionel tomó esa decisión, una de las más difíciles de su carrera, dejar el club que lo formó desde los 13 años. Distintos medios reportaron algo que la familia nunca terminó de confirmar ni de desmentir, que Rodrigo fue una de las voces que lo empujó a irse. Si esa versión es cierta, no fue un consejo cualquiera. Fue el hermano mayor, ya metido de lleno en el negocio de la representación deportiva, diciéndole al mejor futbolista del mundo que cortara con el club de su vida. Y Lionel, se dice, lo escuchó. Justo antes de esa salida, Rodrigo dio el salto que cambió su carrera para siempre. Se alió con Kin Partners, una multinacional con sede en Londres que representa deportistas de fútbol, básquet, tenis y fútbol americano, y que ofrece a sus clientes algo más que contratos. Estrategia de marca completa. Rodrigo registró en Barcelona una segunda sociedad, Kin Sport Management, en el mismo edificio de oficinas de la Avenida Diagonal, donde ya funcionaba AMB Rosario, a metros de los jardines de Pedralbes. Durante años sostuvo las dos estructuras en paralelo, su agencia propia y su rol dentro del gigante londinense. Cuando se cerró oficialmente la alianza, en febrero de 2021, Rodrigo explicó que ya había trabajado codo a codo con Kin en el pasado y que había visto de primera mano la experiencia del equipo. Del otro lado, Simon Oliveira, el director general de Kin Partners, fue todavía más directo. Dijo que la experiencia de Rodrigo, llevando el éxito del jugador más importante del mundo más allá de la cancha, le aportaba a la agencia un conocimiento y una credibilidad enormes. La alianza se cerró en un momento clave, apenas meses antes de que venciera el contrato de Lionel con el Barcelona, el 30 de junio de ese año, con el futuro deportivo del astro todavía en el aire. Y entonces, en noviembre de 2025, pasó algo que nadie conectó en su momento con lo que se venía. Rodrigo liquidó AMB Rosario, cerró la empresa que llevaba su nombre, la que había construido desde cero durante casi 10 años, para dedicarse por completo a Kin Partners. Dejó de ser dueño de su propia agencia para convertirse en el hombre fuerte de esa multinacional en España. Faltaban 7 meses para que el mundo se enterara de que Jorge estaba enfermo. Faltaba menos de un año para que Jorge muriera. Nadie sabe si Jorge ya estaba enfermo en ese momento o si la enfermedad llegó después. Eso no se hizo público. Pero la cronología queda ahí, incómoda. El hijo mayor, el que durante una década había construido su propio imperio en miniatura, decidió disolverlo para integrarse en una estructura más grande, manejada por otros, meses antes de que el patriarca empezara a mostrar signos hacia afuera. Para entender el tamaño de esa jugada, hay que entender qué es realmente Kin Partners. No es una agencia chica. Es una de las operadoras de talento más grandes del mundo del deporte y el entretenimiento, con sede en Londres y oficinas repartidas por medio planeta. Por su cartera pasaron nombres como David Beckham, Neymar y figuras de primer nivel en rugby, snooker y tenis. Y hay un dato que cierra el círculo de una forma casi incómoda. Simon Oliveira ya conocía a Messi de antes. En 2019 impulsó una plataforma de contenidos llamada Otro, y para lanzarla reunió a Beckham, Zidane, Cantona, Neymar, Luis Suárez y a Messi. O sea, cuando Rodrigo se sentó a cerrar la alianza con Kin Partners, no estaba entrando a un lugar desconocido. Estaba formalizando una relación que la familia Messi, de alguna manera, ya tenía. Hay algo más que pocos conocen. Según distintas fuentes del entorno, Rodrigo no solo maneja el costado comercial de su hermano.
También ejerce como director de la Fundación Leo Messi, la entidad que desde 2007 financia proyectos de salud, educación y deporte para chicos en riesgo, desde un área de juegos en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona hasta un programa de teleeducación en oncología pediátrica que se extiende por toda América Latina. Esa fundación, además, no estuvo siempre libre de sospechas. En 2018, la justicia de Argentina y de España abrió una investigación por una denuncia de lavado de dinero contra la entidad. La causa quedó archivada en 2021 sin condenas, pero durante 3 años, el vehículo solidario que hoy dirige Rodrigo estuvo bajo la lupa de 2 países. Eso significa que Rodrigo no controla solamente el dinero, también controla, en gran medida, la imagen solidaria de Messi. El lado del hermano que el mundo ama sin condiciones. Esa decisión de liquidar su propia agencia abre una grieta en la lectura fácil de esta historia, porque no es necesariamente la trayectoria de alguien que buscaba quedarse con el control total de un negocio familiar. Puede ser la trayectoria de alguien que, sin saberlo todavía, eligió tener un jefe distinto a Jorge y una estructura más grande que lo respaldara, justo antes de que todo cambiara. Hay otro dato que pesa más de lo que parece. Rodrigo no es un familiar que aparece en las fotos y desaparece en las decisiones importantes. Es alguien que ya estaba metido en las negociaciones más sensibles de la carrera de su hermano, mientras Jorge todavía respiraba, todavía firmaba, todavía mandaba. Y es, al mismo tiempo, alguien que eligió no quedarse solo al frente de su propio negocio cuando tuvo la oportunidad. La pregunta que empieza a tomar forma es incómoda. ¿Rodrigo quiere controlar el imperio de Messi o prefiere ser una pieza clave dentro de un imperio todavía más grande, manejado por otros? Hasta acá, todo esto podría sonar a una historia de familia, un hermano mayor, una empresa, un rol que crece con los años. Pero lo que está en juego no es una empresa mediana, es una de las mayores fortunas jamás construidas alrededor de un solo atleta, 1.100 millones de dólares. Esa es la cifra que manejaban los medios especializados apenas 3 meses antes de que Jorge muriera. Forbes lo desglosó con precisión, alrededor de 130 millones de dólares al año. 60 salen de la cancha, 70 salen de todo lo demás. Ese todo lo demás es lo que hay que entender para dimensionar lo que Jorge dejó sin nadie firmando en su lugar. Y detrás de cada cifra hay la misma pregunta clavada: ¿quién administra esto ahora? Porque esto no es una lista de logros, es un mapa de responsabilidades sin dueño. Cada marca, cada hotel, cada contrato que sigue de pie hoy necesita, en algún escritorio, a alguien tomando la decisión que antes tomaba Jorge. Empecemos por lo obvio: Adidas. Un acuerdo que lo acompaña de por vida, no un contrato con fecha de vencimiento. Alguien tiene que seguir gestionando ese vínculo. Alguien tiene que atender el teléfono cuando Adidas llame para renegociar algo. Apple. Cuando Messi firmó con Inter Miami, no llegó como un jugador más. Llegó con una parte de lo que Apple recauda por transmitir la MLS. Cada nuevo suscriptor de esa plataforma, en cierta medida, también paga por Messi. Y ese acuerdo, con los años, solo se vuelve más grande, más difícil de manejar sin alguien al mando. Lays, Mastercard, marcas que pagan por asociar su nombre al de él en cualquier rincón del planeta y que necesitan un interlocutor del lado de Messi cada vez que hay que renovar, ajustar o negociar. Pero el imperio real va mucho más allá de la publicidad. Y cuanto más lejos de la cancha, más urgente se vuelve la pregunta de quién decide. En 2024, Messi lanzó su propia bebida deportiva, Más Mus by Messi. Un producto que necesita distribución, marketing, decisiones comerciales todo el año, no solo una firma. Desde 2017 tiene una línea hotelera propia, MIM, creada junto al Majestic Hotel Group. 6 hoteles de lujo, repartidos entre Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza
Baqueira Beret y Andorra. Hace apenas unos meses, en noviembre de 2025, esos 6 hoteles pasaron a ser gestionados por Meliá Hotels International, uno de los grupos hoteleros más grandes de España. En cada uno hay una suite con su nombre. En cada uno hay una réplica del Balón de Oro firmada por él. Y cada uno de esos hoteles factura, negocia proveedores, renueva contratos, todos los días, con o sin Jorge. Y este año se sumó como socio global y accionista de El Club de la Milanesa, una cadena de restaurantes que ahora también lleva su firma detrás y que necesita, como cualquier cadena, decisiones de expansión que alguien tiene que aprobar. Jorge también empujó el patrimonio familiar hacia el desarrollo inmobiliario, clubes de campo, torres y hoteles de lujo, además de las marcas y los contratos de siempre. A todo esto hay que sumarle el patrimonio inmobiliario personal, una mansión de 10.000 metros cuadrados en Bellamar de Castelldefels, valuada en unos 10 millones de euros. Una casa en la Florida, Miami, su primera propiedad en Estados Unidos. Una tercera vivienda, comprada en 2021, cerca del predio donde entrena. Y la casa familiar de siempre, en Rosario, a la que vuelven cada vez que pueden. En octubre de 2025, Messi firmó un nuevo contrato para seguir jugando hasta los 40 años. Un acuerdo que lo llevó más allá de su 6º mundial y que ahora, con Jorge muerto, sigue corriendo solo. Eso significa algo brutal para esta historia. El imperio no se detiene. Al contrario, cada año que Messi sigue jugando, cada hotel, cada restaurante, cada línea de producto, genera más contratos, más decisiones, más dinero que alguien tiene que administrar. Y acá la pregunta cambia de escala. Ya no importa solamente quién representa a Messi frente a una cámara o quién negocia su próximo contrato. Importa quién controla la maquinaria completa, quién decide sobre cientos de millones de dólares que van a seguir moviéndose durante años, juegue o no juegue Messi al fútbol. Y ahí la lista de nombres se abre. Está Rodrigo, con su lugar dentro de Leo Messi Management, y ahora con el peso de toda una multinacional detrás suyo, a través de King Partners. Está Matías, el segundo hermano, nacido en 1982. Preside Leones FC, un proyecto futbolístico de Rosario que mantiene viva la relación de la familia con la ciudad. Administra propiedades y negocios familiares en Argentina. Trabaja junto a Celia, la madre, en la Fundación Leo Messi, y es, de los 3 hermanos, el que más aparece defendiendo públicamente a Lionel cuando hay polémica de por medio. Está María Sol, la menor de los 4, nacida en 1993. Empezó como brand manager de The Messi Store, la tienda de indumentaria de la marca, trabajando codo a codo con la directora creativa Virginia Hilfiger. Después dio un salto. Pasó a ser directora senior de estrategia de marca y creatividad dentro de la productora audiovisual que Lionel lanzó en 2024. Está comprometida desde enero de 2024 con Julián Tuli Arellano, amigo de la infancia y hoy entrenador de las categorías juveniles del Inter Miami. La boda, planeada para Rosario, tuvo que postergarse después de que María Sol sufriera un accidente automovilístico en Miami a fines de 2025. Y está Antonella Rocuzzo, la esposa, presente en cada decisión importante de los últimos 15 años, aunque su rol dentro del organigrama empresarial nunca haya sido tan público como el de los hermanos. 4 personas, 4 roles distintos, todos girando alrededor del mismo centro de gravedad, porque ya no hay una sola figura con autoridad indiscutida en el centro del imperio. Durante casi 40 años, cuando surgía una decisión difícil, todos esos roles convergían en un solo lugar: Jorge. Él filtraba, él decidía, él cerraba el tema. Ahora esa función centralizadora desapareció, y nadie sabe todavía quién, si es que alguien,
va a ocupar exactamente ese lugar de filtro final. Pero solo una de esas 4 personas llevaba años sentada donde antes se sentaba Jorge. Solo una tenía ya su propia empresa de representación deportiva, su propio historial de decisiones de peso, su propio lugar dentro de las negociaciones más delicadas de la carrera de Lionel. Rodrigo. Eso no lo convierte automáticamente en el sucesor, pero sí lo convierte en el candidato mejor posicionado dentro de una estructura que, de un día para otro, se quedó sin la persona que la sostenía desde arriba. Lo que sí queda claro es esto. Por primera vez en toda su vida profesional, Lionel Messi va a tener que tomar decisiones sobre su propio imperio sin la voz de su padre como filtro final. Puede apoyarse en Rodrigo, puede escuchar a Matías, a María Sol, a Antonella. Puede, con el tiempo, construir un nuevo sistema de confianza repartido entre varias personas en lugar de una sola. Pero un sistema repartido entre 4 no es lo mismo que una sola voz que decide en segundos. Y esa diferencia, más que cualquier disputa por un cargo, es lo que realmente cambió a partir de este sábado. Y todavía queda la pregunta más difícil de todas. El sábado 8 de agosto, mientras el mundo del fútbol se enteraba de la noticia, empezaron a llegar reacciones desde todos los rincones del planeta. La selección argentina publicó un comunicado enviando fuerza a su capitán y a toda la familia. El Barcelona, el club que Jorge ayudó a construir alrededor de su hijo, escribió que el presidente y la junta directiva expresaban su más sincero pésame por la pérdida de una leyenda blaugrana. Y entonces pasó algo que dice, más que cualquier análisis, Real Madrid, el rival histórico de toda la carrera de Messi, también mandó condolencias. La Conmebol se sumó con un mensaje de respeto. UNICEF, el socio de siempre de la Fundación Leo Messi, hizo lo mismo. Hasta Grandoli, el club humilde de Rosario donde Lionel dio sus primeros pasos como futbolista, publicó una foto de infancia para despedirlo. Ahí recordaron algo que pocos sabían. Jorge no solo llevó a su hijo a esa cancha, también fue entrenador del club. En el predio de Bellavista, donde Newell's entrena cada mañana, bajaron la bandera a media asta. Antes de un amistoso entre el Barcelona y el Nottingham Forest, miles de personas guardaron un minuto de silencio por un hombre que la mayoría de ellos nunca vio dar una entrevista. Rosario Central, el clásico rival de toda la vida de Newell's, mandó igual sus condolencias. Y en Miami, los hinchas del Inter colgaron una bandera con 2 palabras: Fuerza Leo. Messi viajó esa misma noche desde Estados Unidos, con Antonella a su lado, directo hacia el cementerio privado de Pérez, a las afueras de Rosario, donde su familia le dio el último adiós a Jorge en la intimidad. Todo el mundo del fútbol se detuvo un instante por Jorge. Rivales de toda la vida, instituciones que nunca se hablan entre sí, hinchas que ni siquiera vieron nunca su cara, todos coincidieron en lo mismo: honrar a un hombre discreto que cambió la historia del deporte desde las sombras. Pero mientras el mundo se detenía a llorarlo, el negocio no se detuvo con él. Acá empieza la parte que nadie en el entorno de Messi quiere discutir en público. Hay un nombre que empezó a circular en las horas posteriores a la muerte de Jorge y que cambia por completo el tablero. No es un Messi, no es nadie de la familia. Es Rafaela Pimenta, abogada brasileña, hoy una de las agentes más poderosas del fútbol mundial. La prensa internacional ya la describe como la primera superagente mujer del fútbol mundial, después de un salto profesional que empezó como abogada y terminó manejando algunos de los traspasos más caros de la historia reciente. Su historia tiene un paralelismo casi inevitable con lo que le está pasando a Messi. Pimenta trabajó durante años bajo la sombra de Mino Raiola, el superagente italiano que representaba a algunos de los futbolistas más caros del planeta. Cuando Raiola murió en 2022, Pimenta no heredó una fortuna. Heredó algo más valioso: toda su cartera de clientes. Erling Haaland, Paul Pogba, Arne Slot,
Nombres que mueven cientos de millones en cada mercado de pases. Hace apenas 4 años, el fútbol ya vivió una sucesión casi idéntica a la que hoy enfrenta el círculo de Messi. Un representante histórico murió, y alguien de su propio equipo se quedó con todo. Medios especializados ya nombraron a Pimenta como ejemplo de lo que significaría delegar la representación de Messi en una estructura profesional externa, en lugar de mantenerla dentro del círculo familiar. Y Pimenta no es la única que ya suena. En las mismas horas en que se conocía la noticia, otros 2 nombres empezaron a circular en medios especializados como alternativas de peso. Jorge Mendes, el histórico agente portugués detrás de Gestifute, con una infraestructura capaz de mover marcas deportivas a escala global. Y CAA Stellar, una de las agencias de representación más grandes y poderosas del planeta. 3 nombres, 3 estructuras profesionales gigantes, todas ajenas a la familia Messi, todas mencionadas apenas horas después de la muerte de Jorge como posibles destinos para la representación de Lionel. Y hay todavía una tercera puerta, más silenciosa que las otras 2, que Messi decida no delegar en nadie, que maneje su propia carrera, sin representante, durante el tramo final que le queda como jugador. Esa opción tiene sentido en un punto. A esta altura, después de casi 40 años viendo cómo se cierra un contrato, Messi conoce el negocio mejor que casi cualquier futbolista activo. Pero manejarse solo, sin nadie que filtre, que negocie, que diga que no cuando hace falta decir que no, es exactamente el rol que Jorge cumplió durante toda su vida. 3 caminos: Rodrigo y la familia. Una superagencia externa. O Messi, por primera vez, solo. 3 respuestas completamente distintas a la misma pregunta que abrió este video. ¿Quién manda ahora? Ninguna de las 3 opciones es oficial todavía. Ninguna fue confirmada por la familia. Son, por ahora, lecturas de la prensa especializada en las horas posteriores a la muerte de Jorge. Pero el solo hecho de que esos nombres ya estén circulando muestra algo. El mundo del fútbol ya empezó a jugar esta partida, aunque en Rosario todavía estén despidiendo al hombre que la sostenía. Si la familia gana esa pelea, si es Rodrigo quien termina ocupando ese lugar, hay que preguntarse qué puede heredar realmente y qué no. Empecemos por lo que sí puede heredar. Rodrigo ya conoce la estructura por dentro, ya negoció contratos, ya construyó y disolvió su propia agencia, ya tiene el respaldo de una multinacional que lo puso al frente de su operación en España. No llega como alguien que empieza de cero, llega como alguien que lleva más de una década aprendiendo el oficio al lado del hombre que lo inventó. Eso es capital, contactos, experiencia, todo eso se puede transferir. Pero hay algo que no. Jorge no era solo un representante eficiente, era el padre. Y esa combinación generaba algo que ningún organigrama puede replicar. Una autoridad que Lionel nunca cuestionó. Cuando Jorge decía que un contrato convenía, Messi firmaba. Cuando decía que era momento de dejar un club, Messi lo dejaba. No porque Jorge tuviera siempre la razón, porque era su padre, y esa palabra pesaba distinto a cualquier otra voz en la habitación. Rodrigo puede ocupar la silla, puede firmar los mismos papeles, sentarse en las mismas reuniones, negociar con las mismas marcas. Lo que no puede firmar es 40 años de confianza construida entre un padre y un hijo. Y hay algo que hace esa herencia todavía más difícil. Meses antes de que Jorge muriera, Rodrigo ya había tomado una decisión reveladora: cerrar su propia agencia y pasar a depender de una estructura más grande, manejada desde Londres. No eligió ser dueño absoluto de nada, eligió tener respaldo. Y alguien que elige tener respaldo, en lugar de sostener solo su propio negocio, no necesariamente es alguien preparado para sostener solo el negocio de otro, porque hay una diferencia brutal entre heredar tareas y heredar autoridad. Las tareas se reparten, la autoridad se gana,
o se otorga, y eso todavía no pasó en público. Y esa distinción es la que puede definir los próximos años del imperio Messi, justo cuando ese imperio necesita más decisiones que nunca. Un contrato hasta los 40 años, un sexto mundial por delante, hoteles, restaurantes, una bebida deportiva, contratos que no dejan de firmarse. Imaginemos el momento exacto. Dentro de un año o de 2, alguien va a tener que sentarse frente a Lionel Messi y preguntarle algo que va a cambiar el resto de su vida. ¿Te retirás o seguís hasta los 40 como dice el contrato? ¿Vendés tu parte del Inter Miami o te convertís en dueño? ¿Firmás con esta marca o esperás una oferta mejor? Durante casi 40 años, esa pregunta tenía un solo destinatario antes de llegar a Messi: un filtro, una voz que la traducía, la masticaba y se la entregaba ya decidida, o casi decidida. Esa voz ya no está. Y acá es donde la historia deja de ser sobre negocios y se vuelve sobre otra cosa. Porque Rodrigo puede heredar el escritorio, puede heredar los contactos, la experiencia, hasta el respaldo de una multinacional entera detrás suyo, pero no puede heredar la costumbre. La costumbre de 39 años de levantar el teléfono y saber, sin dudar, que del otro lado había alguien dispuesto a cargar con el peso de la decisión. Alguien que no necesitaba ser convencido de que actuaba por amor, porque era imposible que actuara por otra cosa. Eso es lo que Jorge se llevó. No un cargo, no una firma, una certeza. Y la primera vez que Messi tenga que tomar una decisión de peso sin poder llamar a esa voz, va a descubrir algo que ningún contrato, ninguna cláusula, ningún acuerdo con Adidas o con Apple puede prepararlo para enfrentar. Que el imperio puede sobrevivir sin Jorge, pero que él, por primera vez en toda su vida adulta, va a tener que decidir solo. Durante casi 40 años, cuando aparecía una decisión difícil, Messi sabía a quién mirar. Ahora el imperio sigue funcionando. Los contratos siguen llegando. Los millones siguen moviéndose. Pero por primera vez, la silla de Jorge está vacía. Y en algún lugar entre Barcelona, Rosario y Londres, alguien, un hermano, una abogada brasileña o el propio Messi, va a tener que decidir qué hacer con ese vacío. Si todavía no viste cómo llegamos hasta acá, anda ahora mismo al video anterior sobre la muerte de Jorge Messi. Ahí está el principio de esta historia.